Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Elena Rojo y os doy la bienvenida a la primera edición de las Healthy Talks. Y os preguntaréis, ¿en qué consiste esto de las Healthy Talks? Pues bien, antes de empezar, os lo explico. Se trata de una serie de charlas que vamos a hacer en directo, en riguroso directo, sobre diferentes temas de salud y de bienestar. En estas charlas nos van a acompañar profesionales de la salud y diferentes personalidades relacionadas con los temas que iremos tratando y todo de forma pues muy distendida, una charla. Y hoy precisamente para charlar, el tema que hemos escogido es el síndrome de burnout. Seguro que a algunos el nombre os suena y que más de uno lo ha sufrido o cree haberlo sufrido. Este nombre hace referencia a un estado de estrés y de desgaste en el ámbito laboral, tanto a nivel físico como mental. Os vamos a contar poco a poco y más detenidamente cómo podemos detectarlo, qué hacer en caso de sufrirlo y también cómo podemos evitarlo. Pero antes de empezar con esta charla, quiero presentar a los magníficos invitados que nos acompañan en el día de hoy. Estarán con nosotros Magdalena Mejías, que es médico. Hola Magdalena, buenas tardes. Hola, Teresa Jiménez, que es psicóloga. Hola Teresa. muy buenas. Carlos Veleiro, que es actor y cómico. Buenas tardes, Carlos. Un placer, el único que no tiene pelo de esta reunión, es fantástico. Mira, como detalle diferenciador. Y Alicia Fernández, que ¿Qué es tal? maratoniana y marketingiana, así es como se define también en sus redes sociales. Ahora nos hablarán un poquito más de ellos. Y además, en esta Healthy Talk también tendréis muchísima importancia todos vosotros, las personas que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Tenéis un chat en YouTube desde el cual podéis charlar con nosotros, ir dejándonos vuestras preguntas, vuestros comentarios y vamos a ir leyéndos, ¿vale? Eh, Al principio vamos a hacer un poquito de tertulia en los primeros minutos y después os vamos a pedir que interactuéis todavía más con nosotros, ya no solo en el chat, sino que tenemos algunos juegos o actividades para vosotros, ¿vale? Así que estad muy atentos. Como el tema de hoy está enfocado en el ámbito laboral, la primera pregunta es obligatoria. ¿En qué consiste vuestro trabajo diario? No sé, ¿quién quiere empezar? Teresa, por ejemplo, ¿nos cuentas? Venga, pues voy yo. Adelante. Bueno, pues nada, yo soy psicóloga, estoy especializada en infancia, en adolescencia, en crianza respetuosa y parentalidad positiva. Y ahora, sobre todo, trabajo mucho con las mamás y con esa maternidad autoexigente que muchas veces no nos deja tiempo ni para un respiro y además genera muchísima culpa. Así que nada, estoy sobre todo por redes sociales, me pueden encontrar en Teresa, la psicóloga de mamá. Fenomenal, Teresa. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A vosotros por Eh, invitarme. Carlos, el único sin pelo, como decías tú, cuéntanos a qué te dedicas. Desde los 23 años. Yo soy actor y comediante. Y Algo se ha notado, ¿eh? Esa parte como de buen mal comediante. actor y mal comediante, porque no me conocéis de coger ningún Goya todavía, ningún Mestre Mateo, y eso que soy gallego, vinculado al ocio nocturno de la ciudad, una ciudad como Vigo, yo soy de Vigo, que tiene solera en este campo, mucha, de aquellos viejos lodos de la movida, pues el último lodazal lo represento yo y mi generación, y muy vinculado también al mundo de la programación y producción de eventos. Me llamó mucho la atención y me tocó la patata el tema a tocar el otro día en la previa. Tuvimos una previa así público inteligente, tuvimos una previa en la que tuve el placer de conocer a Teresa. Y yo soy carne de cañón de este síndrome. Pero de esto, si quieres, vamos hablando un poquito más tarde. Vamos hablando poco a poco, efectivamente. Y Alicia, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué tal? Bueno, pues yo me dedico al marketing, trabajo en el departamento de marketing de una empresa y bueno, en paralelo soy aficionada corredora, por eso me defino en mis redes sociales como marketingiana y maratoniana. Hace un año que hice mi primera maratón y bueno, pues desde ahí he seguido. Pero ya os digo que es una afición, para nada es mi profesión es el marketing y luego además, adicionalmente, tengo diferentes proyectos personales a los que dedico pues prácticamente todo mi tiempo libre o mucha parte de mi tiempo libre. Entonces, bueno, pues luego ahondaremos más en este tema, pero en mi caso
pues estos síntomas de los que quizás vayamos a hablar ahora más adelante están más relacionados con un cúmulo de actividades y de tareas, algunas autoimpuestas, pero que me llenan mucho y que me completan, entonces pues que no quiero dejar de hacer y bueno, pues no me quiero adelantar tampoco. Que a veces es difícil dejar de hacer, como tú dices, Alicia. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los tres por estar con nosotros esta tarde, por acompañarnos. Y no me olvido de Magdalena Mejías, que también nos acompaña, que ella es médico, como estábamos comentando. Y es, bueno, pues ella nos va a ir dando mucha información también sobre el síndrome de burnout, que aprovecho para preguntar a la audiencia, quien nos está viendo, si habíais oído hablar antes del burnout o incluso si alguno lo ha sufrido, id contándonos que ahora os leemos. Magdalena, voy contigo. ¿Cómo nos podrías resumir el síndrome de burnout? Háblanos un poquito de en qué consiste. Bueno, tú ya has apuntado un poco, ¿no? A qué se refería, qué es lo que queremos decir hoy, pero bueno, para contar alguna cosita más. Si traducimos el término al español, más o menos literal, sería estar quemado. Y como tú bien has dicho, se definió Correcto. por primera vez en el ámbito laboral, con lo cual también se define como el síndrome del trabajador quemado o del desgaste profesional. Decir esto así, cada uno lo puede entender de una forma. A lo mejor alguien dice, yo estoy quemado pues porque trabajo mucho o porque hago muchas cosas. No es eso. En concreto, el síndrome del burnout hace referencia a la situación que se produce cuando hay una diferencia sustancial entre las expectativas de una persona y lo que luego realmente se encuentra en el trabajo. Yo pensaba que mi trabajo iba a consistir en hacer esto, yo tenía un ideal en el que podía ayudar a la gente o en el que podía desarrollarme de esta manera y me topo con la realidad y resulta que esto no lo puedo hacer, esto tampoco, se produce una frustración y eso es lo que produce este síndrome. Hablaremos luego, ya seguro lo sé, de todas estas cosas, pero yo quiero introducir una cosa más. Hemos Adelante. dicho, lo has dicho tú y ahora mismo lo acabo yo de definir, que estamos hablando del ámbito laboral, pero también voy a introducir otra cosa para que vayamos pensando. Por ejemplo, Alicia ha hablado que ella pues, hace maratón y es muy deportista y tiene otros proyectos personales. Bueno, imaginemos también un deportista que tiene una idea de cuáles van a ser sus logros o de qué es lo que va a conseguir, pero al final no lo puede conseguir porque encuentra como barreras en la vida. O en el ámbito familiar, alguien tiene una idea de cómo va a ser la vida en pareja o cómo va a ser su relación con una persona y luego ve que la realidad es otra. Siempre que exista una diferencia entre las expectativas y la realidad y una desadaptación a esa realidad, pueden aparecer estos síntomas, estas situaciones emocionales de las que hablaremos después. Sí, burnout, el término como tal se refiere a trabajo, a situación laboral. Pero Teresa, como psicóloga, yo creo que nos podrá contar muchas cosas al respecto de cómo la frustración a cualquier nivel pues produce un estrés crónico y al final una serie de alteraciones emocionales de las que no queremos tener. Efectivamente, creo que lo has introducido súper bien, Magdalena. No sé si queréis apuntar algo, Teresa, por ejemplo, por la Alusiones. mención, exacto, por alusiones, que no me salía la palabra. Mira, yo era algo que antes de que ella lo dijera, digo, iba a hacer el inciso, ¿no? Porque precisamente yo que trabajo con esa maternidad exigente, en muchas ocasiones, teniendo en cuenta que la maternidad se puede ver hasta como un trabajo, ¿no? Paternidad, sí. Maternidad, lo que pasa es que, bueno, yo me he especializado en mamás. Pero es cierto que esta parte está ahí, esos síntomas que podemos definir, en los que podemos definir o encontrar en el síndrome de burnout dentro del ámbito laboral, los podemos encontrar también en esa maternidad que tú te habías hecho ideal y que luego la realidad es muy diferente y que no siempre sabes manejar, ¿no? Y entonces genera una serie de sintomatología, pero además unas consecuencias y no solo a nivel emocional o mental, que luego está todo lo que cronificamos, ¿no? Y todo lo que llevamos también al terreno físico. Pero bueno, ya iremos hablando poco a poco. Totalmente, creo que esos síntomas que se externalizan de forma física
son importantes y después también hablaremos de ellos, o sea que fenomenal. Pues por ir abriendo temas, por ir abriendo melones, digamos, quería preguntar, aprovecho a la audiencia también primero para que nos vayan contando y después les leemos. Si trabajan presencialmente o teletrabajan y qué prefieren. ¿Por qué? Bueno, pues porque el teletrabajo, como bien sabemos, es algo que ha llegado a la vida de muchos a raíz del confinamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo, antes cada día iba a la oficina y ahora pues tengo la suerte de poder teletrabajar. Em, el caso es, Magdalena, vuelvo a ti, ¿puede ser el Mm. teletrabajo una ayuda a la hora de convivir con este síndrome? Pues mira, lo voy a contestar muy fácilmente. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Muy gallego esto, ¿eh? Cuéntanos. Sí. Quiero decir con esto que el problema, mira, aquí lo que tenemos que entender que lo importante no es la situación, sino cómo la vive el paciente o cómo la vive la persona. Una misma Total. persona, dos personas en una misma situación, una puede sufrir burnout y la otra no, porque depende de eso, de la adaptación a esa situación. Entonces, tú has dicho, yo afortunadamente ahora tengo teletrabajo, con lo cual para ti es bueno, pero a Exacto. lo mejor otra persona cuyas circunstancias sean distintas, pues que no tenga un lugar en la casa donde estar cómodo, que tenga a lo mejor que convivir con otras personas de la familia, que eso genere conflictos, pues puede ser negativo. O también la forma de ser de cada uno. Hay gente más introvertida y gente más social que necesita el contacto directo y el tenerle excluido puede ser para él una insatisfacción, una frustración. Es que yo me he puesto a trabajar para estar con compañeros de trabajo, para tener relaciones, no para estar sola en mi casa, porque ya bastante sola estoy en mi casa porque no tengo a lo mejor familia o vivo sola. Entonces eso produce frustración. Entonces, ¿teletrabajar o no teletrabajar es bueno o malo para el burnout? Pues la respuesta es puede que sí, puede que Depende. no. Depende de Exacto, las depende. circunstancias de cada uno y de la personalidad de cada uno. Es que además es muy habitual, ¿no? Que te digan, ay, qué suerte que teletrabajas y a lo mejor no, O no, o que no. a lo mejor no. Claro, tengamos una cosita nada más Dinos, dinos. tengamos en cuenta una cosa, burnout lo vamos a asociar a desadaptación. Cuando no me adapto, puedo tener burnout. Cuando me adapto, no lo voy a tener. Entonces, ¿me adapto o no? Esa es la clave. Esa es la clave. Pues nos quedamos con ese dato. Teresa, Alicia, Carlos, vosotros teletrabajáis, ¿no? ¿Para vosotros es bueno, es malo o lo ha sido en algún momento? Contadnos un poquito. Eh, ¿Quién Me da igual, prefiera? Adelante. empiezo ¿Alicia, yo. por ejemplo? Yo venga, por teletrabajo. ejemplo. Pues quien prefiera. Venga, ¿Viene Alicia. Alicia? Venga, 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 pues Alicia. yo tengo un modelo híbrido. La empresa nos da la opción de un modelo híbrido en el que tenemos X horas mensuales que podemos teletrabajar y otra parte de esas horas las hacemos presenciales. Entonces, para mí, en mi opinión y en mi circunstancia, es el modelo ideal porque te permite al final conciliar tu vida personal, organizar tu tiempo de forma que puedas seguir abarcando todas tus tareas laborales exactamente igual que si las hicieras en la oficina, sin necesidad muchas veces, pues a lo mejor de emplear tiempo en desplazamiento que en concreto aquí en Madrid, en el desplazamiento se pierde muchísimo tiempo. Y por otro lado, no se pierde el ir a la oficina de forma puntual, tampoco se pierde ese contacto con los compañeros, no se pierde el pulso de equipo, el mantener las relaciones interpersonales entre los compañeros, que bueno, y además en determinados momentos y en determinados proyectos el hecho de estar presente también te puede ayudar a agilizar una reunión o agilizar ciertas tareas de un proyecto que al final, estando cada uno en su casa, dificulta. Entonces, para mí, el ideal es el modelo híbrido que la empresa en donde trabajo afortunadamente ha adoptado y nos da esa flexibilidad. Sí que es verdad que cuando empezamos a teletrabajar de forma forzosa, cuando la pandemia nos costó bastante y lo pasamos mal, yo lo pasé personalmente mal, porque pienso que no estábamos en ese momento preparados, no a nivel técnico, porque a nivel técnico estábamos preparadísimos para trabajar todos en casa, sino porque al final los procesos, la manera de trabajar, no estábamos acostumbrados a hacerlo cada uno en su casa. Entonces, claro, hubo que cambiar el paso de muchas cosas, de muchos proyectos, de muchas campañas que estaban programadas. Yo trabajo en marketing, al final pues claro, había campañas que hubo que tirar abajo y de repente cambiar todo por la situación que estaba viviendo el país en ese momento.
Entonces, sí que ahí fue un momento un poco duro de no desconexión, yo me sentaba a las 8 de la mañana a trabajar en mi casa y muchas veces me daban los aplausos, escuchaba los aplausos por la ventana, que eran a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, y sí, no sí. me había movido de la silla. Entonces sí que ahí sí que tuve un periodo hasta que nos adaptamos todos, que para mí fue duro, pero una vez que nos adaptamos y todo se ha regularizado y nos han dado esta flexibilidad, para mí el modelo ideal es el híbrido, que es el que tengo ahora mismo. Bueno, yo para añadir y continuar, y como quería ser algo fluido, Elena, que quedará Dale. bien cuando estás de acuerdo con el anterior ponente. Es verdad que en el ámbito de la producción de eventos esto ha supuesto agilidad. Di que te lo está diciendo alguien que es conocido en la empresa como el Analogic Man, ¿vale? Yo hasta hace poco enviaba las cartas a caballo al otro lado de la ría, en Vigo, ¿sí? Pero sí es verdad que hay que hablar bien de las mieles del éxito de esta nueva forma de conexión. Y tengo que repuntar, en el caso de Alicia, que en efecto durante la pandemia, gracias a este momento forzado en el que toda la gente nueva, analógica como yo, nos enfrentábamos por primera vez a este ejercicio, se dieron situaciones también muy, muy divertidas. Porque yo particularmente, es verdad, yo tengo que decir que fui de esos que dentro de la formalidad y bajo el amparo de la ley, hice fiestas vía Zoom para estar con mis amigos y descorchábamos cavas y estas cosas y bueno, a lo mejor salimos un poquito del formato tópico que es de las reuniones, pues digamos de ámbito normal. Hay que decir que en mi caso particular dentro del ámbito de la producción de eventos ha supuesto pues un avance. Hola Teresa, te paso. ¿Y en tu caso, Teresa? Bueno, yo trabajo online básicamente porque desde la pandemia me tuve que poner a trabajar online y me he quedado en el formato online porque yo tengo que conciliar, yo tengo 3 niños y tengo que conciliar mi vida familiar con mi vida laboral. Para mí ahora mismo, claro, en mi impedimento, por ejemplo, en mi caso es que he dejado de ser psicóloga infantil para ser psicóloga de mamás porque sí que no concibo trabajar con niños a través del online, no me parece y además se pierde mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido adaptar mi formato, la forma con la que trabajo. Sí que es verdad que yo sí creo importante el poder salir del formato online al 100% porque para mí es básico y fundamental poder ir a dar charlas, talleres, el contacto con la gente del tú a tú, ¿no? No solamente, entonces me parece eso muy necesario. Para las familias con hijos, el formato online puede ser un poquito complejo. A mí se me han escapado muchas veces mis hijos por aquí, hablando, metiéndose donde no deben, Sí. por muchos límites que pongas, ¿no? Porque al final no dejan de ser niños. Y entonces, bueno, eso puede ser algo complejo, igual que también el tema de los horarios, ¿no? Creo que es importante, ya lo iremos hablando, pero bueno, para mí ha sido complejo el ponerme o la solución y el llegar al punto de burnout ha sido el poner límites en muchas cosas con respecto al formato online. Creo que puede ser una ventaja, porque es verdad que no me tengo que desplazar, porque bueno, pues a veces, como digo yo, hasta en pijama puedes hacer la sesión si quieres, sobre todo a las familias, yo les digo, bueno, si estás en pijama a las 10 de la noche, si ponemos un horario no pasa nada, pero es cierto que luego hay que saber manejar muy mucho este tema del online porque puedes sobrepasarte precisamente porque estás en casa, ¿no? Y parece que, bueno, como estás en casa, pues no, estás trabajando y te quema igual que si estuvieras fuera o que porque al final cuando te dedicas y estás ahí, estás en ese momento, ¿no? O por lo menos tienes que darlo todo de ti. Entonces, bueno, en principio el formato online para mí está muy bien, pero tiene sus puntitos que hay que mejorar o que hay que cuidar. Yo estuve a un Mira, puntito, sí, perdón, decía que yo estuve a un puntito de hacer esta reunión con vosotras en pantalón de pijama, pero como soy una persona que aprende a ser responsable y a respetar los horarios de trabajo profesional, pues me he calzado un vaquero. Perdón, Alicia. No, es que iba a comentar justamente lo del pijama, que fíjate, para mí una de las cosas que me ayudan y que desde el día 1 que empecé a teletrabajar es como que me he autoimpuesto y además a mí me ayuda es, aunque aunque me quede en casa, me tengo que duchar, tomarme el café, vestirme, no de en pijama, o sea, vestirme, a lo mejor no me pongo, no me arreglo como si fuera a la oficina, pero vestirme y hacer la cama y ya me siento a trabajar. O sea, es como mi rutina, como si me marchase, como si me fuese a casa. Y a mí eso me ayuda también a centrarme y a estoy trabajando, aunque esté en mi casa. Y me ayuda también un poco a separar mentalmente ahora estoy trabajando en el salón de mi casa, pero estoy trabajando y luego si estoy viendo la tele o estoy haciendo otra cosa, es como que lo he separado, porque si no me volvía loca. Alicia, estás 5 escalones por encima de cualquier opositor que yo conozca de la zona, que lo sepas. No creo.
Qué importante es tener esos hábitos, esas cositas que sabemos que nos funcionan, ¿no? Para trabajar y trabajar un poquito mejor. Ahora comentamos. Pues si os parece bien, además os he visto adaptados a todos, si os parece bien, llegados a este punto, os voy a proponer un juego. Ahora voy a mostrar en pantalla, los veréis a continuación, una serie de dibujos y quiero que seleccionéis el que más represente vuestra situación. Ojo que está pensado para personas con ansiedad, ¿vale? O que han sufrido ansiedad. Así que si vosotros ahora mismo lo descartáis completamente, no lo hagáis. No hace falta que elijáis el dibujo que os guste más visualmente, ¿vale? Si habéis experimentado o experimentáis ansiedad, ahí sí. ¿Por qué? Pues os lo voy contando. Por supuesto, quien nos está viendo también, ¿vale? Ponednos en el chat con qué número os quedáis y ahora os cuento qué quiere decir cada uno. Es un test visual que nos ayuda un poquito a identificar qué está pasando. Así, tampoco hay que pensárselo mucho, ¿eh? Porque Yo es lo como tengo el, claro. el que, el que más dices, este es el que me representa. ¿Cuál para ti, Alicia? El 4. El 4. Teresa, 4. 4. Carlos El 7. y Magdalena, no sé si tú te animas. Y yo también iba a decir el 7. O sea, 4 y 7. Sí. Vale. Yo soy siempre dividida, estoy siempre dividida. El 2, el 5, en el chat que nos lo vayan poniendo y os voy leyendo mientras qué significa cada uno de estos dibujos. El primero se llama Criss Cross y dice así: tienes varios objetivos en mente y no acabas de encontrar la respuesta. Piensa y reflexiona para encontrar lo que te hace feliz. El segundo, la espiral ondulada. Dice, estás centrado en el futuro y pierdes el foco del presente. La ansiedad es fruto de lo que dejas pendiente. Márcate los objetivos que son realmente necesarios. Yo en mi caso, que he comentado que el 2, yo notaba que me sentía representada totalmente, ¿eh? A mí aquí me representa. El 3, vamos allá, se llama celosía. Estás solucionando problemas y sientes mucha responsabilidad, por eso tienes tanta tensión. Los problemas no son para siempre, pronto todo se calmará. El 4 se llama rizos. Eres una persona muy creativa con una visión única del mundo. Tienes muchas ideas en tu cabeza, solo debes aprender a ordenarlas. Alicia, Teresa, ¿creéis que Sí. os ha calado este dibujo? Yo creo que A mí sí. 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 Yo creo que Bien. sí, porque precisamente muchas veces digo, me gustaría hacer tantas cosas y no tengo vida para tantas cosas que se me ocurren. Que Es que es Ni muy molón tiempo. el 4. No se puede cambiar ya, ¿no? Bueno, espero. Ya no. Bueno, vamos a ver qué dice el 7, pero en realidad yo creo que lo que sirve es esa primera impresión, ¿no? Sí. Vamos a continuar. El 5 se llama círculos. Tampoco han puesto un nombre muy original. Te has topado con la realidad y andas un poco frustrado con ella. Has perdido un poco la esperanza. Evita caer en los mismos errores si buscas una vida tranquila. El número 6, bueno, por ahí que en el chat nos están diciendo mucho 4, 5, 7, pues ahí os vamos dejando las explicaciones. El 6, seguramente te sientas ansioso por un problema de identidad y te aferras al pasado. Trabaja tu presente para que tu futuro sea mejor. Es un poco como bueno, no, como el 2 era más en el futuro, el 6 es un poco más el pasado, que ocurre muchas veces, ¿no? Te aferras al pasado y no sueltas. El 7, Magdalena y Carlos, Mm. espiral concéntrica. Estás buscando el balance y la armonía en tu vida. No dudes en sacar de tu vida a personas que no busquen tus mismos objetivos. ¿Qué nos decís? Bien, 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 me parece bien. Sí, en parte me identifico. Yo ¿Sí, os cuelgo y me Carlos? voy. Yo os cuelgo y me voy, entonces, ¿no? ¿O no? Tampoco hay que tomárselo al pie de la No, letra, ¿eh? Vale, está bien. que yo Está también bien. he cogido el 7, a mí no me puedes colgar. No, Es Magdalena, verdad. sería lo último. Contigo continuaría, tenlo por seguro. Que hemos coincidido en número. Bien. Es verdad. Y por último, el 8, que se llama curva vertical. Relájate, no corras, parece que vas con prisa a todos lados y eso no es bueno para ti. Necesitas parar un poco y fijarte una meta, establecer a dónde quieres ir. Bueno, no sé por el chat quién nos está viendo, si como a nuestros invitados les representa este dibujo o dice, no, no, nada que ver, conmigo no ha dado una. Nos lo vais contando y os vamos leyendo. Pues
avanzamos, ¿vale? Era un momento de break. Espero que os haya gustado el test visual. Magdalena, vuelvo contigo. Dime. ¿Cuáles son? Yo creo que la pregunta que además ha estado rondando por aquí desde que hemos arrancado, ¿cuáles son los síntomas del burnout? ¿Cómo se manifiesta? Porque seguro que también hay muchas personas que se enfrentan a este tipo de síntomas y no saben qué se trata. Vamos a ponerle nombre y ahora también nos contáis, Teresa, Alicia, Carlos, si os representa, igual que esos dibujos. Cuéntanos, Magdalena. Pues mira, parece que el síntoma más característico es el agotamiento físico y mental. Pero bueno, eso también puede ocurrir si realmente estás cansado porque tienes muchas actividades, pero detrás de ese trasfondo de agotamiento físico y mental, pues aparecen otros síntomas en el ámbito psíquico como el desinterés por el trabajo, se pierde el interés por el trabajo, aparece apatía, empieza a haber a veces problemas en la relación con otros compañeros o con los jefes en el trabajo. Hay también una sensación a veces de una baja autoestima, de claro, es que no sirvo para esto, no he llegado a lo que tenía que hacer. Y como bien decía antes Teresa, todos estos síntomas que empiezan en el ámbito emocional, pues acaban afectando a nivel físico, porque la conexión entre la mente y el cuerpo es indudable y las enfermedades psicosomáticas pues justamente se refieren a esto. Y entonces el paciente a lo mejor pues acaba diciendo que lo que tiene es dolores de cabeza o que tiene alteraciones a la hora de dormir, que tiene insomnio, que tiene taquicardias, etcétera, etcétera. A veces el paciente no lo identifica, va al médico diciendo es que tengo dolores de cabeza o es que pues eso tengo taquicardia y cuando se empieza a preguntar a lo mejor empiezan a salir esta serie de otros síntomas que en realidad nos están diciendo qué es lo que ocurre, esa desadaptación de la que hablábamos antes, esa situación de estrés crónico. Alicia, ¿tú te ha pasado alguna vez o identificas alguno de estos síntomas? ¿Todos? A ver, a nivel laboral, actualmente es verdad que para nada acuso de este síndrome. Es verdad que en trabajos anteriores, en empresas, en puestos en otras empresas anteriormente, sí que he podido tener estos sentimientos, pero en mi caso lo que yo sí que he acusado últimamente, sobre todo el último año, pero en cuestión de en los últimos meses, ha sido un poco cúmulo de muchas cosas. Como yo os decía, aparte de trabajar en un departamento de marketing con el ritmo acelerado que tienen los departamentos de marketing en las empresas, pero al final yo estoy acostumbrada y es algo que para mí es normal y que además me gusta y estoy muy contenta con mi profesión y con mi empresa. Yo soy deportista aficionada, soy corredora aficionada. En el último año he corrido 4 maratones, que lo normal y lo habitual es que pues hagas uno al año, porque física y mentalmente es muy duro. Y bueno, pues por diferentes circunstancias y retos personales que también tengo por proyectos personales, pues al final se ha dado todo para que haya corrido 4. El último, además, hace un par de semanas en Chicago, el maratón de Chicago, que en concreto me hacía muchísima ilusión porque es uno de los más importantes del mundo, me hacía muchísima ilusión el viaje, lo iba a correr con mi pareja además, que nunca habíamos corrido una maratón juntos. Bueno, al final lo que quiero transmitir es que después de todo un año con un entrenamiento durísimo, tanto físico como mental, que hay veces que a lo mejor estás, o sea, tienes entrenamientos que hay días que son de 2 horas y los fines de semana más. Te vas de vacaciones y tienes que estar madrugando de lunes a domingo, vacaciones inclusive para poder entrenar porque es verano. Reducir tiempo de tu vida social, de tus amigos, de tu familia, quitarte pues las terracitas, pues muchísimos sacrificios que tienes que hacer para poder prepararte una carrera así. ¿Qué ocurrió? Que como un mes o así antes de la fecha de la carrera me lesioné y no podía entrenar. Yo salía a entrenar y veía que no podía, que me dolía, tenía dolor. Claro, Me muy tenía que frustrante. volver a casa muy frustrada, no sabía si me iba a poder ir y claro, no era un maratón en mi ciudad o en la ciudad de al lado, es que era un viaje que tenía programado desde hacía un año con toda la ilusión y con todo el esfuerzo que eso conlleva. Entonces, claro, yo llego un momento
lo que comentaba Magdalena de un poco sentimiento pues de incertidumbre, de no saber, de incluso apatía. O sea, era como, no quiero correr, no quiero viajar, no me quiero ir a Chicago, me quiero quedar en mi casa. Fijaos, o sea, un viaje a Chicago que es que, por favor, me siento enormemente afortunada de poder haber ido. Pues yo estaba como que, es que no quiero ir, es que no quiero ni ir, porque como tenía tal bloqueo mental en ese momento que lo pasé muy mal, fue muy duro. Parece una tontería, pero para mí fue muy duro porque llevaba mucho sacrificio detrás. Eso es, bueno, al final, aunque tú lo comentas como aficionada, realmente te lo tomas como el trabajo más serio del mundo, Me porque lo ese tomo en serio. entrenamiento, madre mía, Sí, yo todo me lo tomo muy en serio. Yo pago para ir, que no es mi profesión. Ojo. Pago para ir, pero me lo tomo muy en serio porque ya que lo hago, me apetece ir bien preparada, ¿no? Y hacerlo bien. Para aligerar un poquito, Carlos, cuéntanos. antes de mi exposición, solicito permiso para emplazamiento publicitario. A lo mejor, Alicia, te faltaba el circulagel a tu lado, ¿sabes? ¡Ay, que no se ve! ¡No lo veo! Aquí es ¡Ay, posible. ay! Sí, aquí sí. El Esto es circulagel es lo más. O sea, momento influencer con la mano detrás, Carlos. Tres maratones de más. Bueno, da igual. Ha quedado mal. Bueno, no frivolizo con esto. Tela marinera. No, pero... Alicia, yo estoy en un intento desde... Yo tengo 42 años, audiencia, sé que aparento 27, todo el mundo me lo dice en la calle, pero tengo 42 años y estoy en ese punto en el que después de haber visto en los últimos 20 años más la luna que el sol, pues está buscando ese tramo de hábitos saludables para disfrutar, digamos, de la otra mitad de la vida pues con un aplomo, ¿vale? Se me viene a la cabeza y lanzo una pregunta. Voy a exponer y lanzar una pregunta. ¿Qué te parece, Elena? Dale, todo tuyo. Yo, siendo muy jovencito y sin apenas formación, comencé a trabajar en televisión a un nivel, pues muy pro. En este país, cuando había 6 canales de televisión, yo estaba entre la televisión autonómica gallega, en Televisión de Galicia, y entre Antena 3, Constantino Romero presentaba La Parodia Nacional y este chaval que os habla de pelo en pecho y mierda en las rodillas, con 19 años, tenía una antorcha de micro y lo mandaban a 4 o 5 localizaciones en el país para hacer un directo de 2 minutos en el que, bueno, te tirabas literalmente a la piscina. La pregunta que planteo, yo hablo últimamente mucho, no sé por qué, de la frustración de los 40. Muchas veces decimos que a los 20 o a los 30 llevamos con aplomo una serie de situaciones que podemos llegar a hacer hasta cotidianas. La presión, yo ya analizo con perspectiva la presión a la que yo estaba sometido cada semana en esos 4 o 5 directos y digo, madre del amor hermoso, teníamos 4 millones de audiencia. ¿Cómo lo hice? Te preguntarás, ¿no? Y la pregunta que hago es, ¿esto es un tópico? Es decir, nosotros, llegada a la mediana edad, digamos, ¿es más común el padecer este síndrome o directamente tenemos esta energía natural que tanto nos llena de nostalgia? No sé, Teresa, a lo mejor tú puedes contestar a esto. Me parece muy interesante. Teresa Magdalena, no sé. Ahí os lo dejo, ¿eh? ¿Ha cogido las riendas, Carlos? No tengo nada que decir. Adelante. Bueno, por empezar yo, a ver, la historia está en que generalmente los 40 es como una evaluación de la vida, o sea, es como esa parte en la que tú evalúas lo que has hecho, lo que te gustaría, lo que quieres conseguir, ¿no? Entonces es como que en ese no hacer o en ese haber perdido en la vida, en cosas pues a lo mejor que no eran las que a ti te gustaría o no haber conseguido las metas que tú te habías esperado cuando eras joven y con toda la ilusión y la idealización del mundo te planteas, llega un momento en que a lo mejor todo eso no lo puedes conseguir de la forma en la que tú querías. Sí puedes acercarte, pero a lo mejor no conseguirla, ¿no? Entonces se produce como una especie de evaluación a nivel emocional de todo eso que no ha ocurrido. Yo también creo que por otro lado hay una parte física y de desgaste, ¿no? O sea, no es la misma la energía que tenemos o la motivación, ¿no? Cuando sales de trabajar, de la carrera o de los estudios, o que es como que, guau, yo hago de todo, ¿no? Para poder llegar a ese límite que yo me he planteado. Entonces llega un momento en el que tus necesidades, lo que tú esperas de la vida es diferente porque tú también estás en otro momento distinto, ¿no? Y además, pues la energía vital
Hay casos y casos, pero generalmente, pues oye, todo pesa, o sea, los años conforme pasan, no eres la misma persona a los 20 que a los 30 que a los 40. Y es bastante común asociar esa, bueno, suele ocurrir bastante, de forma bastante habitual que a los 40 te hagas como una revisión, ¿no? de la vida y entonces pues esto a veces te pese más, depende también de cómo tú lo enfoques. No Yo sé, Carolina, que... os comento a todas que lo llevo fatal, ¿eh? Lo llevo fatal. Es un Yo también. Mira, qué curioso que Alicia y Carlos han contado 2 casos de burnout sin ser laborales, que es lo que decíamos al principio. Alicia ha contado esa frustración que tuvo porque ya se hizo una idea de cómo iba a ser su maratón en Chicago, su viaje, unas expectativas, y luego ocurrió algo que ya no podía controlar, ¿no? Que fue esa lesión, y entonces la realidad fue tan distinta a su sueño. Bueno, en realidad luego el viaje fue fantástico porque Sí. Aunque no pude correr, aunque no fue, perdona que te interrumpa, pero no quiero, Sí. o sea, quiero dejar claro que luego fue fenomenal, pero que fue todo lo que yo en mi cabeza previamente me formé. Pero en el momento en que tú no sabías que eso iba a ocurrir así, en el momento de la lesión, que dices que tenías Justo. apatía, ¿qué tal? Has contado un caso de burnout no laboral. Sí. Luego, efectivamente, tú dijiste, no, esto no puede ser, yo voy a ir, voy a continuar, lo superaste y resulta que la realidad no era tan mala como parecía, ¿no? No, al final fue fenomenal y de hecho también quería comentar que lo has dicho tú, también lo experimenté un poco esa transferencia en síntomas físicos de todo eso, porque me salió un herpes por toda la cara, claro, por toda la boca, pero que me estaba tomando antibióticos, o sea, algo fuera de lo normal. Entonces pienso que 100% seguro. Me salió todo, ¿no? Seguro, seguro. Y lo que ha contado Carlos es también algo parecido, pero pues un poco en las expectativas vitales, que lo ha explicado Teresa perfectamente. Pues claro, uno tiene unas expectativas de, piensas cuando eres joven, yo cuando tenga tal edad voy a tener la vida montada de esta manera. Quiero haber conseguido hacer esto, esto y esto. Y creo que mi vida va a ser así. Y luego llegas y no es así, bueno, pues por las circunstancias que sea. Y entonces se puede producir, bueno, pues ese sentimiento de frustración, de no adaptación a lo que realmente es. Que bueno, es que a veces la vida es de una forma o a veces es de otra. Quiero decir que lo que hace falta es ponerse otras metas distintas, cambiantes, que se adapten y ya está. Bueno, hablaremos ahora un poco de soluciones y estas cosas y Teresa seguro que nos cuenta mucho. Pero lo de Carlos es también un poco lo mismo. La realidad no es lo mismo que la idealización que había tenido. Pero bueno, no pasa nada, es que te puedes adaptar. Y sobre todo, Magdalena, algo que llamaba poderosamente la atención, que lo miro con perspectiva, a 20 años, nada más, nada menos, y es la capacidad de adaptación que tenemos, porque claro, yo en aquel momento era una persona debidamente alimentada, una persona sana, y claro, hoy lo analizo con perspectiva, cuidado, o sea, entré en un bucle infinito con esto, como el peluquero de Bisbal, igual, o sea, todas las semanas una presión terrible, y tragaba y continuaba. Quiero decir que me llama poderosamente la atención la capacidad que tiene el ser humano para pues, hacer rutinarias, ¿vale? Que es un modo de, digamos, codearse con el síndrome en sí, ¿no, Tere? Sí, efectivamente. Sí, es que el ser humano es muy resiliente y además si le damos la oportunidad se adapta fácilmente a las situaciones. El problema, bueno, fácilmente entre comillas, pero es verdad que yo creo que un poco, a ver, yo si queréis, yo estuve a punto de, pero no llegó a ser. Cuéntanos, Teresa. Porque es verdad que, y no hace mucho, no fue hace mucho, yo trabajaba en una clínica, lo dejé porque es verdad, bueno, no hace mucho, ahora que lo estoy verbalizando, trabajaba en una clínica, me quemé literalmente y entonces sobre la mesa, así que en casa mi impedimento era la familia, era el ¿qué hago, no? O sea, esto de, ¿y ahora qué? Una mano delante y otra detrás, o sea, ¿cómo funciono ahora, no? Sin acordarme de que yo ya había montado mi propio despacho y tenía la capacidad suficiente para poder empezar de cero otra vez. Lo que pasa que con esto de la edad parece como que hay cosas que tú de cero empiezas con mucha energía, pero luego es como que vas sopesando un montón de circunstancias y dices, ups, y entonces te vas echando para atrás, ¿no? Pero es verdad que en ese momento lo dejé, yo supe que fue lo mejor que hice y empecé otro trabajo para compaginar y tal, que no tenía nada que ver conmigo, era monitora de comedor, ¿no? Que el primer año fenomenal, el segundo año genial, y el tercer año literalmente, o sea, para mí fue, no caí en depresión porque pude gestionar esa depresión, pero fijaros que era una cosa
que esto también puede pasar, que es como el no tengo grandes cosas para llegar a ese síndrome de burnout. Es decir, yo lo cuento y a lo mejor pues otra persona dice, qué tontería, ¿no? Yo así no sé por qué te ha pasado a ti esto. Pues básicamente porque para mí estar 3 horas observando niños sin hacer absolutamente nada con todo lo que yo tenía en la cabeza de proyectos, porque además empecé a montar todo esto online, ¿no? Y entonces era como, ¿qué hago yo sentada aquí observando solamente niños? O sea, yo necesito más. Claro, yo lo comentaba con mis compañeras y mis compañeras me decían, pues es que es un trabajo ideal, 3 horitas en el momento del comer. Y yo decía, pero es que a mí me comen estas 3 horas, ¿no? Entonces fue un empezar a arrastrar, a ser incompatible con poder recoger a mis hijos, con comer con ellos, un montón de circunstancias hasta que empecé a ponerlo sobre la mesa, a darme cuenta, ¿no? Y a tomar decisiones que a día de hoy han hecho que eso esté en el pasado y que haya aprendido, ¿no? a gestionarlo de una manera distinta, ya que ya no está, o sea, yo realmente al final me fui, terminé el curso, me fui, pero la gente que me conocía notaba mi desgaste emocional, sobre todo, porque no era el físico, yo era el emocional, el quedarte sin ganas, el no tener motivación por nada, el estar triste, el estar más irascible, ¿no? El llegar del trabajo y ahora qué, y es como sin ganas, cuando el año anterior a lo mejor iba con unas ganas inmensas. Entonces llega un momento en que lo que tú esperas, lo que tú necesitas o lo que te pone la vida por delante, a lo mejor no es lo que ya en ese momento estás haciendo, ¿no? Y te toca resetear, pensar un poco y poner sobre la mesa los valores que ahora son importantes para ti, que a lo mejor antes este trabajo era tu trabajo ideal, pero a día de hoy tú tienes otras expectativas y otras necesidades, te toca cortar y hacer otras cosas y lanzarte un poco, que esto da mucho miedo, lanzarte un poco a la aventura, ¿no? Y a decir, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Porque esto da mucho miedo y es una de las razones por las que seguimos en bucle en el sitio donde estamos, sobre todo cuando es a nivel laboral. Nos da mucho miedo cortar y pensar que se acaba el mundo. Que sí, que yo no digo que haya que hacerlo a lo mejor de a poquitos o teniendo atadas cosas, ¿no? Pero a veces ese lanzarme al vacío permite que cosas nuevas entren en tu vida y que puedas renovar esa parte, ¿no? Esa energía. Yo soy muy de lo bueno que haces te vuelve, ¿no? Esa parte de el cerrar puertas para abrir ventanas y para que vengan cosas nuevas, porque si no, siempre estás ahí metido en ese bucle, que es el que al final hace que poco a poco ese estrés crónico laboral desemboque en esa parte de burnout. Pues me parece el momento perfecto para lanzar un test que vais a ver ahora en pantalla. Tenéis también en la descripción el enlace si preferís entrar desde un ordenador. Dadme un segundito que os cuento lo que vamos a hacer. Hemos preparado un test para medir el nivel de burnout que podáis tener, ¿vale? Me gustaría, Teresa, Alicia, Carlos, que vayáis haciéndolo y también quien nos está viendo, pues que utilice este QR para poder hacer el test. Ahora yo iré leyendo las preguntas y haciéndolo con vosotros. Y bueno, me parece que es el momento por lo que comentábamos, ¿no? Que justo habéis comentado pues vuestras situaciones y lo que habéis vivido y a lo mejor quien nos está viendo dice, ostras, todo esto que están contando a mí me suena, ¿cómo puedo saber si esto puede ser un burnout o no? Este síndrome del trabajador quemado o no. Entonces, vamos a hacerlo. Deciros que este test está basado en la escala Marshall, que es el sistema más utilizado para medir el desgaste laboral. Si me dais un segundito, eh, a ver si lo ha Yo escaneado todo el mundo. ¿Vosotros tengo lo que tenéis ya? decirte, Elena, Dime. mientras escanean mis compañeras, que estoy llevando la reunión mediante el móvil porque sabes que tuve problemas técnicos para No pasa conectarme nada, sí. y tengo el código delante. Ah, No sé si son claro, no muchas puedes. preguntas, claro. No puedes escanear. Pues hacemos una cosa, Carlos, como yo ya lo he hecho, yo ya sé mi resultado porque lo he probado antes. Ah, sí. ¿Quieres que yo, como lo voy a compartir, me vas diciendo las respuestas, las que Pero por tú favor, lo darías? estoy deseando, claro. Venga. Oye, con esa motivación es que da gusto. Vamos a ver, Carlos. Pues dame un segundito, lo voy a ir compartiendo en pantalla. También, si alguien tiene algún problema para escanearlo, pues lo puede ir haciendo con nosotros. Vamos allá. Muy bien. A ver, Carlos, ¿con qué frecuencia sientes cansancio, agotamiento o falta de energía? Nunca, a veces, a menudo, siempre, A veces. a veces. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? Me gustaría dejar de tener tantas responsabilidades en el trabajo. Nunca, a veces, a menudo, siempre. Vaya reincidencia. A veces. Es que a veces pasa.
¿Cómo te sientes en el trabajo? Genial, me encanta lo que hago. Bien, es entretenido. En tensión y muchas veces no sé qué hacer. Saturado, necesito descansar. No me gusta, siento que es una pérdida de trabajo. Bien, es entretenido. ¿Qué te hace sentir así? Puedes seleccionar más de una respuesta. Tenemos las horas dedicadas, las tareas que tengo asignadas, el ambiente de trabajo, muchas responsabilidades, las expectativas poco realistas para mí, mis logros y ritmo de trabajo no son recompensados o ambiente de mucha presión, con mucha presión. El ambiente de trabajo, sin lugar a dudas. ¿Con mucha presión? El No, es ambiente de ambiente de trabajo. trabajo, perdón. ¿Alguna más? Como tenemos varias. Las tareas que tengo, es que estoy leyendo, no os podéis La- imaginar la pantalla del móvil por la que os estoy viendo. Es No te como... preocupes, yo te repito, las horas que dedico, las tareas que tengo asignadas, ambiente que ya me lo has dicho, de Las trabajo. tareas que tengo asignadas está bien como segunda opción. Sí, vale. Elena, piensa que a Dime. la gente que nos esté viendo, no sé, por lo menos yo mis espectáculos lo uso, le encanta ver las carencias. Esto en directo es fantástico, que uno padece. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Nunca me he sentido así. Hace unas semanas, los últimos meses, unos años, no estoy seguro. Los últimos meses. ¿Eh? Fíjate que en el fondo es muy gallega toda la respuesta, ¿eh? Ni sí ni no, a veces. La tierra, como tira. ¿Has tenido Sí, alguno de estos síntomas en el entorno laboral? Selecciona todos los que te identifiques. Te los digo y me dices si sí o si no, ¿vale? Y así los vamos seleccionando en el momento. venga, No va. descanso lo suficiente. Sí, Mi estado de salud ha empeorado. Pasamos. Me cuesta mantener la concentración. sí. Pero esto es un TDAH que tengo desde que... Sí, dale. ¿Sí? Siento estrés y ansiedad. No, creo. Falta de tiempo para mí. Sí, Miedo a fracasar. constantemente. Falta de motivación. No. No, ninguno de los anteriores, en este caso nada. Continuar. ¿Sueles dejar las cosas para el último momento? Nunca, a veces, a menudo, siempre. Última pregunta. Aquí me apetece mentir, ¿eh? Pero ¿Tú voy a ser sabrás? sincero. Depende de lo que quieras ver. Casi siempre, especialmente de vuelta de pandemia, y aprovecho A ver. para manifestar esto, la gente que se dedica a la producción de eventos y a la escenografía, a la escena, a los shows, la gente de unos meses para acá, desde que nos han sacado la mascarilla, han querido recuperar 2 años en cuestión de horas o meses. Y de repente tenemos una sobrecarga de trabajo terrible. Continúo. Nada, pues ya está. Carlos, me sale que estás en la fase de inicio del estrés. Llevas Ah, unas sí. semanas con una rara sensación en el pecho. Observa cómo evoluciona y toma medidas para hacerle frente. Y bueno, y luego, por supuesto, que sigamos atentos a las Healthy Talks porque ahora vamos a hablar de qué podemos hacer. Teresa, Alicia, ¿vosotras qué os ha salido? A mí me ha salido exactamente lo mismo, fase de inicio del estrés. También es verdad que yo lo he respondido, o sea, teniendo en cuenta todo lo que os he contado, todo mi entorno y no solamente mi parte laboral, sino otros muchos proyectos personales a los que yo dedico pues casi todo mi fin de semana, como Claro, mi otro trabajo, ¿no? Entonces, todo eso al final sí que me puedo ver algunos síntomas, puedo al reconocer final algunos suma. síntomas. Estaba Claro, pensando que me encanta dime, empatar Carlos. con la chica de los 4 maratones. Es genial, no estoy tan mal, joder. ¿Y tú, Teresa, también te ha salido Luna de miel. No, yo luna estoy de en miel? plena luna de miel. Estoy ahí en el top de todo. Yo A ver, también estoy en luna de miel. es que ese cambio, lo que yo he hecho en mi vida, ahora precisamente lo estoy disfrutando. Entonces, si Claro, me preguntas por la maternidad, pues seguramente no me hubiera salido tanta luna de miel, pero claro. Mamá de ahora mismo 3 no tengo queja. y tu Magdalena también, Y ¿no? me ha salido luna de miel que me ha hecho mucha gracia la Sí, ¿verdad? denominación, me ha La gustado. denominación. Bueno, yo lo he hecho esta mañana y os diré que me ha salido igual que Alicia y Carlos, ¿eh? Fase de inicio de estrés, pero yo, bueno, la parte marketingiana pues también al final exige mucho. Yo, Alicia, ahí te he entendido perfectamente. ¿Verdad? Pero mira, esto de que salga la parte de lo del estrés, lo bueno de hacer este tipo de test así más, a lo mejor no tan para Más el relajados. diagnóstico, ¿no? Ujú, Sino más claro, relajados,
te ayuda también un poco a poner en perspectiva o a darte cuenta, ¿no? Y ser consciente de, ostras, estoy aquí, no quiero llegar a más, puedo tolerar porque cierto nivel de estrés lo podemos tolerar, incluso a veces también si no tuviéramos nada de activación, pues estaríamos depresivos, ¿no? Estaríamos arrastrándonos por el suelo porque también necesitamos un poco de ser activos. Todo depende de la persona, del temperamento, ¿no? De cómo lo lleve y sobre todo del apoyo, de las herramientas de apoyo que tenga para poder manejar ese estrés. Entonces, sabiendo que eso me ocurre, lo importante de aquí es decir, bueno, ¿y qué puedo hacer para que ese estrés que estoy empezando a sentir o esas situaciones que pueden ser estresantes, cómo puedo compensar con alguna otra actividad o algún otro momento, ¿no? Para mí bueno, cada uno con sus circunstancias y con su vida y sus gustos personales, para no llegar a que ese nivel de estrés me bloquee, me paralice o genere en mí una serie de sintomatología que al final acabe derivando en un burnout. Pues me encanta que comentes esto, Teresa, porque justo quería preguntaros o quería lanzar la pregunta, ¿cómo podemos prevenir el desarrollo del burnout? Que Magdalena nos cuente un poco, también Teresa lo que puedas aportar. ¿Qué podemos recomendar para pues, quienes nos están viendo ahora mismo, hayan hecho este test y justo lo que tú comentas, Teresa, que hayan dicho, ojo, no quiero ir a más, podemos tener gente que está viéndonos, ahora he hecho un vistacito al chat, que le haya salido algo mucho más rotundo, ¿no? Oye, sí, estás en este punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo prevenimos antes de llegar ahí? ¿Cómo lo prevenimos? Mira, si el burnout se produce, lo hemos dicho antes, porque aquí están las expectativas y aquí está la realidad, lo que hay que intentar es que lleguen a aproximarse lo más posible. Teresa ha contado su caso de cómo ella cambió la realidad, no le gustaba su trabajo, que es un trabajo estupendo, no quiere decir que el trabajo sea malo, pero no era lo que ella necesitaba en ese momento y ella decidió cambiar la realidad y cambiar de trabajo. A veces ya sabemos económicamente eso no es posible o no es posible hacerlo tan radical, pero sí se pueden hacer, si uno tiene que analizar qué cambios puede hacer en la realidad, cambiando de trabajo o hablando con sus jefes, mira, yo necesito organizar el trabajo de otra manera o viendo qué es lo que se puede hacer, o también intentar acercar un poco las expectativas, también analizar, he sido demasiado fantasioso en mis expectativas, o sea, si yo lo que quería cuando llegara al trabajo era salvar el mundo, pues a lo mejor no, eso es una expectativa que está por encima, a lo mejor puedo hacer pequeñas cosas. Y luego también yo creo que se ha hablado un poco a lo largo de esta charla y con lo de los dibujos lo hemos visto, ¿no? Que lo de los dibujos casi siempre decía, estás más en el pasado, en el presente, no sé qué, tienes muchas cosas para hacer. Alicia también lo ha dicho, es que tengo muchas cosas. A veces es mejor focalizarse. Cuando intentamos subir una escalera, cuando subir de golpe del primer piso al segundo, yo no puedo dar ese salto tan grande, pero puedo subir un escalón, luego puedo subir el siguiente, luego puedo subir el siguiente y cada vez que subo uno me puedo focalizar en ese escalón, no en los 25 escalones que me quedan, porque entonces la escalera se me hace muy cuesta arriba. Dicho esto, y Teresa ahora como psicóloga va a decir muchísimas más cosas más interesantes que estas, también decir que si alguien, como tú dices, ya ha llegado a ese máximo de estrés, pues hay que pedir ayuda psicológica, también médica, existen herramientas psicológicas, existen fármacos, existen también complementos alimenticios, existe el ejercicio, la alimentación, existen una serie de ayudas externas, pero sobre todo analizar expectativas, realidad. Voy a intentar juntarlo lo más posible. Sobre todo, súper importante lo que comentas, Magdalena, y que quede ese mensaje ahí, pedir ayuda. Tu médico de cabecera, si no sabes por dónde empezar, tu médico de cabecera, una ayuda de una psicóloga como puede ser Teresa, pero no dejarte consumir por esa situación y saber que hay remedio, que quizás... El ejercicio es muy bueno para todo este tipo de problemas y Alicia también nos lo puede contar. Y la alimentación es fundamental, que es una cosa que siempre decimos los médicos, es que siempre decís lo mismo. Es que es verdad. Mira, solamente un dato. La hormona que nos hace sentir bienestar, felicidad, que es la serotonina, se fabrica en el cerebro, pero el 90% se fabrica en el intestino, donde comemos.
Además, para fabricarla necesitamos un aminoácido que es el triptófano, que viene de los alimentos. Y esa serotonina que fabricamos en el intestino la fabrican las bacterias de la microbiota intestinal, las que viven en nuestro intestino y que son mejores o peores, más equilibradas o menos equilibradas según lo que comamos. Así que otro tema súper interesante para tratar otro día. En otra Healthy Talk. Pues sí. Ahora que nos vamos acercando al final, que habrá más. No sé, por ir cerrando, porque además, bueno, nos hemos pasado ya unos minutitos, pero como también hemos dado unos minutos de cortesía al principio, pues oye, quien esté aquí todavía con nosotros, que se quede, que ya terminamos. Bueno, por el chat decir que estoy leyendo que hemos tenido respuestas de todo tipo, ¿eh? Hay gente que nos ha dicho, a mí me ha salido estrés crónico, o sea, hemos tenido respuestas de todo tipo, así que apuntad por favor todo lo que va comentando Magdalena. Para ir cerrando, Teresa, Alicia, Carlos, algo que a vosotros os haya ayudado, que podáis dejar ahí. Teresa creo que está súper claro ese cambio de vida. Ella lo tuvo claro. Se lanzó y dijo, hasta aquí. No sé si queréis añadir algo, porque a veces escuchar que le ha funcionado a los demás no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, pero a veces es interesante escuchar qué han hecho otros para dar esos primeros pasos y empezar a buscar una solución que se adapte, ¿no?, a lo que te pueda funcionar. Carlos, por ejemplo, que te veo levantando la mano. Sí, es que no quiero dejar pasar esta oportunidad y pues aquí estamos en la parte final para decir un par de cosas. Algo que nos has dejado, Magdalena, nos dejas la miel en los labios, porque yo creo que la alimentación es fundamental cuando hablamos de todo este proceso. Y quería aprovechar algo que está muy de moda, por fortuna, últimamente, y es desmitificar este complejo absurdo que tenemos cuando hablamos de tratarse con un psicólogo o psicóloga. Debería ser más simple esto. Del mismo modo que tú vas al estomatólogo cuando te afecta algo que tenga que ver con el estómago, si en tu cabeza hay algo que no va, pues tenía que ser así de simple. Sota, caballo. Pero mira, Carlos, te voy a añadir más. Para yo tomar la decisión que tomé, tuve que estar acompañada por un psicólogo. Quiero decir, ¿seguro? Hasta los propios psicólogos también podemos necesitar un psicólogo en un momento determinado en el que tú necesitas esa parte de visión que por la emoción que estás sintiendo no te permite ver con claridad o no te permite ver con imparcialidad. Entonces yo creo que es fundamental lo que estáis apuntando de ayúdate con un profesional cuando veas que por ti mismo, con los recursos que tienes, no estás saliendo de la situación, porque a veces haces un par de cambios y es sencillo, pero en otras ocasiones cuesta mucho verlo o cuesta mucho acercar esa expectativa a la parte ideal. O sea, ese trabajo de ir poco a poco y de ir cambiando un poco la maquinaria, a veces cuesta mucho, ¿no? Yo creo que lo de la alimentación es fundamental porque es que es verdad, nuestro segundo cerebro está ahí, en el intestino, entonces creo que es fundamental el poder cuidarnos por dentro, poder cuidarnos por fuera, que parece muy tópico, pero es real. O sea, el hecho de poder descargar adrenalina, estrés, tensión cuando haces deporte, ¿no? Algo que es fundamental también para mí es que se nos olvida a los adultos, pero vamos, como el comer, y en esto Carlos tiene mucho que ver también, y es el tema del humor. O sea, no nos reímos, no nos divertimos, lo hacemos todo de una manera con tanto amargor que la vida se convierte en un estrés de por sí, el levantarse todos los días, ¿no? Y luego, sobre todo, la parte de que va hilado, ¿no? Es el autocuidado, el saber que necesitamos y somos importantes. Yo que lo trabajo mucho con las mamás, esta parte de, oye, priorízate, que tú también mereces tener tu momento, tener tu tiempo, aunque no sea lo que te encantaría, pero sí que busques dentro de tu propia realidad qué momento vas a dedicar, aunque sea para sentarte a tomar un café, para poner escrito aquello que te preocupa y luego poder tomar acción, porque muchas veces nos quejamos, nos quedamos en la queja, pero no hacemos nada, no cambiamos nada, ¿no? Y entonces necesitamos tomar acción para que los cambios se produzcan, si no, todo va a seguir igual. Entonces vamos a estar o sufriendo por el futuro, que no sabemos qué va a pasar, o llorando el pasado que ya pasó y que tampoco controlamos. Y se nos olvida que lo único que tenemos sobre lo que podemos tener cierto control es el presente, o es lo que depende de nosotros. Totalmente. ¿No? Cuán importante es el presente, ¿verdad? Sí. Y verbalizarlo también, porque a veces ese primer paso es, o sea, muchas veces ocurre que te lo comes tú solo, ¿no? Digamos, si no quieres decirlo, lo habéis comentado también. Por vergüenza a veces, ¿no? Porque a veces dices tú, exacto. seré yo el raro, seré lo que yo decía antes, ¿no? De a lo mejor esto que yo siento la gente, es verdad que había gente que no me entendía, pero el poder compartirlo y el no sentir miedo y poder verbalizarlo, a lo mejor otra persona que está sintiendo lo que tú te dices, ostras, pues yo estoy ahí, no me había dado cuenta, ¿no? Y esto también ayuda a normalizar que a veces pues las cosas no son como nos encantaría, pero tenemos que buscar la fórmula para poder sobrellevarlas
y luego ya llevarlas y luego disfrutarlas, pero es un poco el proceso. Eso es. Y Alicia, en tu caso, ¿algo que Pues es quieras que no me añadir? quiero repetir porque estamos fuera del tiempo ya, pero es que coincido completamente con Teresa y con Carlos porque para mí mis dos tips, por así decir, para intentar sobrellevar todo esto es, por una parte, la terapia. Yo llevo mucho tiempo ya yendo a terapia y además no me da ninguna vergüenza decirlo porque creo que es muy Claro que no. necesario y para mí y a mí me da paz y me da muchísimas herramientas para aprender a gestionar ciertas cosas que no nos enseñan a gestionar, pues porque que es normal, que no nacemos aprendidos. Y otra es el autorregalarnos o autorregalarme, en mi caso, pequeñas píldoras de autocuidado siempre que puedo, que me tengo que obligar a esto, pero a lo mejor es 20 minutos de lectura en la cama antes de dormirme, o obligarme un domingo, en lugar de ponerme a hacer 40.000 millones de cosas, es decir, voy a desayunar en pijama y voy a hacer tortitas, voy a dedicarle 20 minutos en vez de 3 minutos de ponerme un café, voy a dedicarme 20 minutos para hacer el desayuno y hoy voy a hacer tortitas en vez de ponerme, salir a correr, hacer 40.000 cosas, mirar correos, me tengo que obligar, o irme a pintar las uñas, o sea, tonterías, pero que hay veces que me tengo que obligar a regalarme esas pequeñas píldoras de autocuidado, como yo les llamo, y para mí son como oasis dentro de esta vorágine de vida que llevamos, ¿no? Pues ahí queda y a mí me parece muy interesante, para nada tonterías, claro que sí. Pues con esto, daros las gracias por asistir a esta primera sesión de las Healthy Talks, que esperemos que os haya gustado mucho, a quienes habéis estado acompañándonos esta tarde, que nos vemos en la siguiente, lo anunciaremos por las redes sociales, por supuesto, así que atentos. Alicia, Teresa, Carlos y Magdalena, un millón de gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Espero veros también en las próximas y espero que hayáis estado cómodos y os haya gustado esta charla. Ha sido un Bueno, placer. dale. Ha sido un gusto, Sí, claro que sí. Sí, me alegro eso es. mucho. Gracias. Me alegro, bueno, a vosotros siempre. Y nada, pues si queréis saber más sobre estos temas, podéis visitar el blog de Tu Equilibrio y Bienestar, donde semanalmente vais a encontrar artículos muy interesantes sobre diversos temas de salud. Y como comentaba, si queréis saber más también de otros temas o si hacemos próximas Healthy Talks, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y aquí en YouTube, ¿vale? En Gel. Y no me queda nada más que deciros. Hasta la próxima. Y de nuevo a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós a todos.